Imaginarios, una serie de podcast de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización sobre las narrativas de odio hacia las y los firmantes de paz en Colombia y sus consecuencias. Episodio 21. Rompiendo Imaginarios. En el año 2016 asistimos a la firma de un pacto político de gran importancia. La guerrilla más antigua de Colombia entregaba sus armas para hacer democracia lejos de ellas. El contexto estuvo marcado por el 50.2% de los colombianos quienes votaron no al plebiscito que daría vía libre a ese proceso. Y mentiras y postulados de una campaña que favoreció dicho resultado determinó la forma como los y las firmantes fueron recibidos por gran parte del país. Tras renegociar ese acuerdo, llegó la victoria el 24 de noviembre de ese mismo año, en el Teatro Colón de Bogotá. Y ya dejándolo en firme, los y las firmantes empiezan su proceso de reincorporación, a encontrarse con las comunidades, con las víctimas y con sus propios familiares. Fue un compromiso también de tolerancia de parte y parte, porque no creas que a veces que es fácil, así uno haya sido parte de una organización, que la gente te grite una serie de insultos y una serie de agravios, que se metan con tu familia, que te vuelvan pedazos y tú quedarte callado. A veces no es tan fácil. Él es Óscar Quijano, un firmante de paz oriundo del municipio de Ipiales en el departamento de Nariño, que gran parte de su militancia con las extintas FARC-EP se dio en células urbanas dedicadas a la formación ideológica y política. Pero aceptar esta nueva realidad para el país también incluyó a las 9.8 millones de víctimas del conflicto armado y sus familias como eje central del proceso de paz, donde la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición fueran el pilar que diera vida a encuentros entre víctimas y firmantes del acuerdo. Entonces sí, nos fuimos y no, fue un trabajo maravilloso, fue algo muy bonito. Porque pues los firmantes, y yo sabía que ellos son de las FARC, y sé que las FARC fueron los que asesinaron a mi hermano. Pero a pesar de todo, yo les decía a ellos después, realmente yo vine, pero vine con mucho miedo, mucho susto, porque yo no sabía que me iba a encontrar aquí. Ella es María Rosa Valderrama. Perdió a su hermano en Frontino, Antioquia, en el año 2001 a causa del conflicto armado. Su relato hace referencia a esos encuentros comunitarios que se han dado tras la firma del acuerdo en busca de dignificar a las víctimas, reparar los daños causados y sentar las bases para una sociedad en paz. Yo les decía, cuando ya entramos en confianza, yo sé y siempre lo he dicho, que yo no debo de juzgarlos a ustedes, porque yo no sé qué los llevó a ustedes a llegar hasta allá. Pero para lograrlo han sido necesarios 8 años de procesos complejos, que no solo implican reconocer lo hecho, sino también pedir perdón públicamente y reparar a las víctimas. Sin embargo, nada de esto sería posible si los y las firmantes no son recibidos por la comunidad. La reincorporación efectiva no solo se da en los documentos o los acuerdos, es una construcción cotidiana, donde la aceptación y el perdón de la sociedad juegan un papel crucial. Sin ese abrazo de la comunidad, el proceso pierde su verdadero sentido y la paz no se puede consolidar. Así se llegó a la promoción, por disposición de la Justicia Especial de Paz, de las TOAR, que son espacios para promover trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador. Y gracias a esto, Óscar empezó a animar a otros firmantes para que empezaran a acercarse a las víctimas, en busca de avivar la transformación de imaginarios que se tienen con relación a los firmantes y abrir espacios para reconstruir el tejido social.
logré reunir a los chicos que estaban como firmantes acá en Ipiales. Logré reunir alrededor de 8. Formamos una asociación que se llama Nubes Verdes de Paz. Pastoral Social nos avaló y nos empezó, digamos que a hacer un acompañamiento, pero éramos muy pocos firmantes y yo les dije, mire, la intención es generar algún tipo de impacto. Me reuní con algún compañero que es firmante y me dice que él había conocido una gente que tenía una asociación o 2 asociaciones de víctimas que se encontraban en un corregimiento que se llama La Victoria. Sin embargo, le digo a Ricardo pues que sería muy importante generar un espacio de reconciliación con las víctimas desde mis posibilidades, pero también involucrando a compañeros que sean comparecientes para que se entienda como un ejercicio válido de reconciliación. Nosotros hicimos un ejercicio que fue propuesto por nosotros desde nuestra asociación de firmantes y fue hacer la reunión donde ellos primero se han escuchado. Ese primer encuentro duró más de 12 horas, en medio de emociones exacerbadas, llantos, reclamos y las opiniones de víctimas y firmantes. Ese día, cuenta Óscar, la confrontación era de palabras y ese mismo día logró darse cuenta que la única manera de pasar la página sería trabajando conjuntamente. Básicamente la referencia es de que nosotros éramos unos asesinos, que nosotros les hicimos daño, que hicimos mucho daño al territorio. Hubo un caso en particular que me conmovió mucho, que es de una señora que se puso a llorar y me dijo, por culpa de ustedes yo perdí a mi hijo y a mi hermano. Ustedes me lo mataron. Había compañeros que realmente de mi asociación quedaron en shock, al punto de que 2 de ellos se asustaron y dijeron nosotros no volvemos. Por ese miedo también al estigma, porque creería que también se sintieron muy mal. Sin embargo, yo traté de explicarles de que todos no participamos en eso, que sí hubo unas personas y que les pedíamos perdón de corazón, por lo menos desde mi parte y desde parte de todos los integrantes de mi asociación, porque ese había sido un compromiso para ser integrante de nuestra asociación. Había gritos, había llanto, pero la gente finalmente aceptó de que sí queríamos tener un proceso de reconciliación, de que sí estábamos hablando desde la sinceridad, estábamos hablando desde la parte humana y entendieron que nosotros también éramos personas igual a ellos. Ese primer paso hacia la aceptación y el reconocimiento también tuvo un efecto en las víctimas. Empezaron a entender que la guerra tiene su raíz en escenarios de injusticia social, inequidad y olvido estatal, y que ahora, tras décadas de guerra, los territorios del país necesitan reconstruirse y que la población firmante de paz debe hacer parte de ese proceso. Hay un señor que se llama José Luis, es el representante de las víctimas de allá de La Victoria, y él logra entender fácilmente que si nos ponemos de acuerdo todos es más fácil trabajar y construir. Pero además él tiene un gesto y unas palabras que me parecieron bastante consecuentes, y es que finalmente, dice él, el Estado siempre nos ha abandonado. No hemos tenido presencia del Estado, y pues si ustedes están dispuestos a trabajar con nosotros y podemos hacer un trabajo conjunto para quitarle el estigma a La Victoria, para generar algún tipo de proceso de desarrollo alternativo allá en La Victoria, pues sean bienvenidos. Ojalá que este sea un trabajo de corazón. La voluntad, el poder de la palabra y la experiencia de aquellos que ya han vivido la guerra empieza a cambiar esos imaginarios.
Y cuenta Óscar que en su caso logró tener otra oportunidad de parte de quien en un principio lo atacó. Cuando se termina la reunión, la señora que nos había dicho pues que había perdido sus familiares, que había llorado y todo, se me acerca, me abraza. Ahora esa señora me quiere muchísimo, lo puedo decir abiertamente. La señora se llama Olga. Tengo una muy buena relación. Es una señora que tiene alrededor de 80 años. Pero donde me ve la señora me abraza, me quiere, no sé, como si yo fuera un familiar, como si me hubiera conocido toda la vida, porque entendió que nosotros sí queríamos realmente generar ese proceso de reconciliación. La permanencia, la constancia y la voluntad han logrado explotar lo mejor de ambas partes, porque el conocimiento que aportan se ha transferido a su vida cotidiana, logrando así una integración colectiva y a su vez restauración del territorio. Bueno, no fue un proceso así de que de esa reunión salió todo ya. Fueron un proceso, digamos, y donde se abrieron algunos espacios para hacer ejercicios de catarsis, de reconciliación, de escucha sobre todo. Entonces mira cómo no se quedó solo ahí, sino que hubo unos espacios de reflexión. Bueno, sí pasó esto, pero ¿por qué pasó? ¿Qué generó eso? Entonces hubieron intercambios, por ejemplo, de semillas, hubieron intercambios de saberes, cosas que hacían, manualidades, cosas que nosotros podíamos hacer, productos que podíamos generar, y a través de eso ya empezó a generarse ese espacio como de confianza para que se consolide la relación que tenemos hoy, que podría decir que es muy buena, es muy válida y quizás muy bonita. El tiempo ha logrado consolidar sus relaciones porque encontraron propósitos comunes, como la necesidad de acabar con la estigmatización que ha padecido su territorio a causa del conflicto armado. Y es así como Óscar cuenta que nació el proyecto Travesías Rutas de Paz. Ellos se han convertido, digamos que en personas muy cercanas, incluso me llaman para algunas consultas que tienen en temas de conflictos dentro de su misma comunidad. Me dicen, mire, ¿qué podemos hacer? O para hacer alguna mediación con alguna autoridad, si usted nos puede orientar. Y creo que ha sido un ejercicio muy bonito porque a partir de ahí nace algo que se llama Travesías Rutas de Paz. Ese ejercicio de reconciliación donde tratamos de desestigmatizar a los firmantes, a las víctimas, porque ellos han sido víctimas también del Estado. El Estado en algún momento llegó a tratarlos a todos los habitantes de ese corregimiento como guerrilleros. Y tratamos de desestigmatizar también el territorio, porque hasta hace poco tiempo el territorio era visto como una zona roja. Pero María Rosa no se quedó atrás. También decidió hacer trabajo social en Frontino y recibir capacitaciones para ayudar a las víctimas que ha dejado la guerra, logrando con el tiempo integrarlas para que hicieran parte de la mesa de víctimas del municipio. La idea fue llegar a apoyarlos porque les iban a dar unas ayudas. Entonces fue esa la idea, pero entonces llegamos y hacíamos talleres, pues como talleres de compartimiento, de conocernos, de contar. Tuvimos la oportunidad de que ellos nos contaran a nosotros como el por qué habían llegado a ser lo que fueron y nosotros también de contarles pues todo lo que nosotros hacemos. Nosotros ya pues como organización y mesa de víctimas tenemos la oportunidad pues de estar en todos los espacios del municipio. Es algo muy alentador. A ellos también les gustó mucho porque nosotros hicimos varias idas allá. Y a esto se sumó lo soñado tras años de encuentros y trabajos colaborativos.
Hoy existe un proyecto agrícola entre firmantes y víctimas que llamaron Casa Madre. Pues la idea es organizar la casa, que la llamaron Casa Madre, que ya está construida, y encerrar todo el lugar para poder hacer sembrados y ayudasen pues entre la comunidad, porque esa es la idea, pues trabajar por la comunidad. Hicimos un apoyo muy bonito entre ellos y nosotros, pues la amistad que surgió fue muy bonita y queremos, pues nosotros la meta es seguir, nosotros decimos, vamos a ver cómo conseguimos apoyo para seguir en estas integraciones, porque es algo que es muy interesante. Ellos hicieron sus cosas, pero ahorita ellos dicen estar arrepentidos y es muy bonito estar con ellos, compartir con ellos, es muy bonito desde sus experiencias. María Rosa reconoce que la única forma de avanzar en el objetivo de paz total ha sido aceptar lo sucedido, y en medio de encuentros donde se realizan ejercicios de escucha, ha logrado encontrar una herramienta que le permite reconstruir el corazón y ayudar a cicatrizar sus heridas. Entonces, los talleres que hacen allá de sanación son muy bonitos. Y entonces yo entendí que para poder sanar uno tiene que contarle a la gente lo que le pasó, empezar a abrirse y contar, y así lo hacíamos durante el estudio, se hacía eso, había que contar sí o sí. Yo los primeros días no era capaz de contar nada, yo no hablaba, yo no decía nada, yo decía no, yo hablar de eso es volver a recordar lo que yo viví, lo que yo vi. Ver a mi hermano ahí por otros, no, yo no soy capaz. Pero sí, de verdad que ya a raíz de ir contando, entonces ya empecé a sanar. Otra acción restaurativa, cuenta esta mujer, fue la realización de un documental donde se muestran las historias que vivieron víctimas y firmantes en medio del conflicto armado. Pero su particularidad está en que no hubo reclamos ni prejuicios. Aquí todos tuvieron la misma voz. Sí, el documental es pues como todos en las conversaciones y contando todo lo que pasó, todo lo que hicimos para poder salir de esas tristezas, de esas cosas. Entonces es muy bonito porque todos interactuamos, todos contamos, todos nos hicimos, mejor dicho, somos como una familia, porque ellos nos apoyan a nosotros y nosotros a ellos en lo que podamos. Firmar la paz entre el gobierno nacional y las extintas FARC ha demostrado, en sus primeros 8 años, la necesidad de las víctimas y los firmantes de reconstruir su país desde la creación de una memoria histórica más equilibrada. También donde la voluntad y el cumplimiento de lo acordado para todas las partes garantice la no repetición de la violencia armada. Y entendimos que hubo muchos compañeros que se desviaron y que generaron consecuencias y que generaron cierto tipo de actos que ni legalmente, ni dentro del conflicto, ni para la organización estaban autorizados. Pues también los individuos debemos entender que el diálogo es una de las vías para solucionar todo tipo de conflictos. O sea, yo no puedo matar a otro colombiano simplemente porque no estoy de acuerdo con una idea. Y cuando logremos entender eso, creería que podemos llegar a generar verdaderos espacios de reconciliación. Del resto va a ser complicado. Que lo primero es sanar nuestros corazones, nuestra alma, y saber que ellos llegaron allá por situaciones diferentes a las que uno piensa. Ellos tomaron esa decisión también quizás por un escape de verdad, de miedo, de temor a lo que estaba pasando. Entonces el mensaje es no, tenemos que sanar y tenemos que creer en los demás, y sea del grupo que sea, pues
apoyarnos los unos a los otros, porque ya no nos queda más que hacer, ya pasó lo que pasó y debemos es de mirar, de contribuir un poquito a la paz tan anhelada. Si bien este proceso ha tenido obstáculos, también ha sido muestra de que la única guerra que se debe dar es contra aquellos imaginarios que limitan el trabajo conjunto entre la sociedad y firmantes del acuerdo, que hoy le cumplen a la paz. Este podcast es un producto de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Marta Lucía Martínez. Dirección, Carolina Bustamante. Producción de contenidos, Sara Cristina Tejada. Libretista, Margot Rocha. Producción sonora, Nicolás Sadovnik. Producción periodística, Joana Arenas. Narración, Cindy Serrano.